Shalom, shalom, amados hermanos, desde cualquier lugar que nos estén sintonizando, desde las diferentes redes sociales, les mando un fuerte y gran caluroso abrazo a todos ustedes, ya sea que estén trabajando, que estén haciendo alguna actividad o lo que sea que estén haciendo, que el Eterno les bendiga y siempre les llene de paz. Hoy vamos a ver la porción número 11 y esta porción, como todas, tiene algo que enseñarnos. Esta porción se llama Vaigash y esto es se acercó. En el Humash también podemos entender otra interpretación que nos narra, que nos dice, y no solo se acercó, y enfrentó, o sea, se enfrentó. Y nos habla del relato cuando Judá le hace frente a Joseph. La cuestión era de que Benjamín era el que tenía la copa de Joseph, entonces al momento de abrirla, quien tenía la copa, pues sale el resultado de que él la tenía, y dice, él se va a quedar como mi esclavo. Y Judá dice, o sea, vamos a ser tus esclavos, y Benjamín se va a quedar contigo como esclavo. Entonces él se opone y le hace frente y empieza a decir palabras muy minuciosas y palabras con las cuales empieza a elegirlas para poder hacerle frente a Joseph, que no sabía que era su hermano Joseph, puesto que Joseph, como conocido como el virrey de Egipto, o sea, era prácticamente el faraón. Bueno, ellos no lo conocían a su hermano, inclusive para este punto donde se va a dar a conocer a ellos, él estaba hablando con ellos mediante un intérprete, él no hablaba su misma lengua, o sea, con ellos no los hablaba o no los trataba de esa manera. Esa porción viene muy compaginada con lo que viene siendo la Haftará, la lectura del profeta, que también nos marca en Ezequiel 37:15 al versículo 28. Podemos complementar también el Evangelio de Lucas 6 del 9 al 16. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la Haftará y la Parashá están muy compaginadas. En la Haftará nos está hablando en cuanto a la profecía de las 12 tribus, que le dice al profeta, bueno, vas a unir dos palos, ¿verdad? Y es muy interesante esta profecía porque en este punto que Judá se enfrenta a Joseph, no es de una manera a golpes, no de una manera discutida, sino que es de una manera muy diplomática. Y viendo el contexto de lo que ya hablamos, Judá le dice, por favor, dice aquí en el versículo 44, en el 17 dice, no haré que todos sean mis esclavos, dice Joseph, solo el hombre que robó mi copa será mi esclavo, los demás se pueden ir en paz donde está su padre. Y Judá dice, pero Judá se acercó, Vaigash, ahí estamos haciendo Vaigash, y le dijo, Señor, le ruego que me deje decirle algo sin que se moleste. Yo sé que usted es como el faraón. Y le empieza a narrar la historia de lo que empezaban a hacer ellos para poder volver y con tal de comprar comida, pues Judá se ofreció como garantía a su padre. Inclusive uno de sus hermanos dijo, como Jacob le daba miedo dar a su hijo menor, en este caso Benjamín, los hermanos para poder ir por provisión necesitaban llevar a Benjamín. ¿Por qué? Porque como Joseph les había acusado de espías con el asunto que habíamos hablado la porción pasada de Miquetz, ellos tenían que volver con su hermano como una evidencia de que no eran espías y que lo que contaban era cierto, era veraz. Sin embargo, Joseph obviamente no lo quería dejar ir porque ya había sufrido mucho. Jacob no lo quería dejar ir porque ya había sufrido mucho con la muerte de Joseph, su hijo amado. Y le empieza a relatar esto Judá. Dice, nosotros le dijimos a nuestro padre que el muchacho, le dijimos, dice, no puede alejarse del lado de su padre porque si lo hace, su papá morirá. Luego usted nos dijo a nosotros, sus siervos, si su hermano menor no viene con ustedes, nunca me volverán a ver. Entonces volvimos a donde vive nuestro papá y le contamos lo que usted nos había dicho. Pero nosotros le dijimos, no podemos ir allá, solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros. No podemos verle la cara a ese hombre a menos que nuestro hermano vaya con nosotros. Luego nuestro papá dijo, ustedes saben que mi esposa dio a luz 2 de mis hijos. Uno de ellos me dejó y lo despedazó un animal salvaje. Nunca más lo volví a ver. Si también se llevaran a este hijo y algo le llegara a pasar, este viejo morirá de tristeza.
Wow, qué dolor. Por lo tanto, si llego a regresar sin mi hermano a donde mi papá, y puesto que él es tan importante para mi papá, cuando él vea que el muchacho no viene conmigo, morirá. Y nosotros tendremos que enterrar a mi papá hecho un pobre viejo lleno de tristeza. Yo le garanticé a mi papá que le llevaría de regreso al muchacho. Le dije, si no te lo traigo de regreso, puedes culparme toda la vida. Por lo tanto, le ruego que me deje ser su esclavo en lugar de él. Y permita ir al muchacho con sus hermanos. Wow. Y añade, no puedo regresar a donde está mi papá si el muchacho no está conmigo. Me daría miedo ver el sufrimiento que se apoderaría de mi papá. Y qué sorprendente, pues estamos viendo que Judá no le empieza a recriminar, ni a reclamar, ni a exigir, ni nada, sino que empieza a decir en el diálogo esas palabras específicas. Y recordamos en el texto que la blanda respuesta apacienta la ira. Wow, sabemos que la áspera hace subir el furor, y Judá trata de usar las palabras y elegirlas de la manera más precisa para que el virrey de Egipto, que no sabía que era su mismo hermano, pudiera tener ese favor de poderlo librar de ese lazo de esclavitud. Sin embargo, aquí vemos que Joseph, conmovido, dice que ya no se podía contener y manda a sacar a toda la servidumbre que había en ese momento. Lloró tan fuerte que inclusive nos narra aquí el texto que llegó a oídos del faraón, y inclusive lo escucharon, y es cuando se le revela. Y aquí viene la famosa frase, Aní Yosef, les dice a sus hermanos, yo soy José. Y ellos se quedan atónitos, no lo podían creer, porque se los dijo en su mismo idioma, no necesitó intérprete. Y esta parte es algo sorprendente, puesto que todo esto que estamos leyendo, así como Joseph es tipo y figura de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, aquí también está pasando algo muy curioso, puesto que hemos llegado a conocer a Yeshua en la figura o con el nombre de Cristo, de Jesús, con ese nombre o esos apodos que le llegamos a conocer de esta manera. Y esto debido a que la Iglesia Católica de alguna manera secuestró al Mesías, porque le puso otra indumentaria, otra apariencia, y nuestros hermanos judíos no lo reconocen y dicen, este Jesús no es el Mesías que habría de venir. Sin embargo, estamos viendo aquí en las mismas palabras que estamos leyendo, Aní Yosef, yo soy José. Y así se nos muestra el Padre. Tal vez lo conocimos en el catolicismo, tal vez lo conocimos en alguna otra religión, con otro nombre, con otra apariencia, pero sin embargo va a llegar aquel momento donde el mismo Padre vendrá de los cielos y se revelará a nosotros. Y entonces la escritura dice que llorarán como quien llora por un primogénito, al saber a quién han traspasado, al saber a quién han rechazado. Y eso es algo sorprendente. Ahora, ¿saben una cosa? El Padre, el Rey de Reyes, inclusive mandó a Juan el Bautista, lo conocemos de esta manera, ¿no? Yohanan, lo envió como ese precursor, que para preparar el corazón, preparen su corazón, o sea, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua es lo que venía diciéndole a la gente, diciéndole que las buenas noticias era que el reino ya estaba a la puerta y está accesible para ti, para mí, para todos nosotros, puesto que el reino es una entrada gratuita al día de hoy, y lo vamos a estar analizando a través de toda esta porción. ¿Saben? Dice que José lloró tan fuerte que los egipcios lo escucharon e incluso lo supieron en el palacio de Faraón. José les dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Todavía está vivo mi papá? Pero sus hermanos no le contestaron porque estaban aterrados al estar frente a él. ¡Wow! Imagínense, hemos conocido a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cuando llegue ese momento que se va a cumplir, que nuestro Mesías va a venir y se va a mostrar ante todos, para venir no solamente como vino esta vez pasada de un siervo sufriente, como veníamos hablando, sino que va a venir
como un juez, un rey reinante en toda autoridad y potestad. Así que al estar frente a Él, ¿cómo nosotros nos vamos a manifestar? Así con miedo, con terror o con gozo, con alegría. Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo nosotros estamos frente delante de Dios? ¿Sabes que uno de los atributos del Padre es no solamente la omnipotencia, sino la omnipresencia del Dios? El Padre está en todos lados, en todos momentos. Pero ¿sabes una cosa? Sin embargo, muchas veces nosotros actuamos como si Dios no estuviera ahí. Inclusive hay un ejercicio, por ejemplo, que he escuchado, que para estimular la fe, dicen, bueno, ok, el Señor está conmigo, y de manera imaginativa, ponen, digamos, están comiendo y ponen una silla a un lado, para decir, bueno, aquí está el Padre, ¿no? O sea, como que aterrizar la idea, ¿no? O van manejando y ponen el cinturón del copiloto activo, como diciendo, aquí está el Padre. Y es una buena manera para estimular la fe, para recordar que no estamos solos y que el Padre está presente en todos los momentos, y crear una conciencia para no sorprendernos cuando venga ese día y ese momento de que el Padre diga, ok, ya llegué, y ya sabemos en la condición que va a llegar. Y está muy interesante todo esto, ¿saben? Y les dice todavía, entonces les dijo a sus hermanos, vengan, acérquense, Paigash, acérquense. Y les dijo, yo soy José al que ustedes vendieron. Y no les está recriminando nada, no les está exigiendo nada, sino que ellos se quedaron, ¿José? O sea, el mismo José que es nuestro hermano, no lo podían creer y tenían miedo, porque la condición en la que ellos estaban actuando en ese momento de que lo vendieron, en esa ocasión, ellos no tenían esa misma piedad, no habían sido tratados como lo que ya venían viviendo cada uno de ellos, que fueron refinándose, puesto que Joseph quería estar seguro de que su hermano menor estuviera bien, porque dijo él entre sí, oye, si mis hermanos, cómo me trataron, lo que hicieron conmigo, ahora con mi hermano menor, ¿cómo lo estarán tratando? Y él quería estar seguro de que sus hermanos ya habían cambiado, que en su corazón ya había habido esa disposición de ellos. Y de hecho Joseph los va empujando poco a poco, porque también se le conoce a Joseph como ese maestro de la Teshuvá, puesto que a sus hermanos les empezó a dificultar la vida, pero eran pruebas para que ellos estuvieran firmes en la fe, para que ellos no perdieran el objetivo en ese sentido. Y sabes, sus mismos hermanos le decían constantemente, se decían entre ellos, esto que nos está pasando fue por aquel mal que hicimos. Y recuerdan como cuando vendimos a Joseph, cómo nos rogaba, cómo gritaba, cómo suplicaba, y nosotros no hicimos nada. Y se recordaban y de verdad ya estaban arrepentidos del hecho, pero faltaba un poco más. Faltaba demostrarlo, ¿verdad? Que eso se hiciera visible a través de la conducta, a través de todo lo que estamos viendo en esta historia. Así que se acercaron sus hermanos y le dijo, yo soy su hermano José, al que ustedes vendieron como esclavo en Egipto, o aquí a Egipto. Y les dice, no se preocupen, ni se enojen con ustedes mismos porque me han vendido, pues Dios me envió antes que ustedes para salvar vidas. Y aquí ya sabemos el propósito del Eterno. ¿Sabes? Aquí Joseph no solamente se les muestra, sino que según las escrituras, como vemos en el versículo 8, él se convirtió en el gobernador de toda la tierra. Y así como Joseph, también va a venir nuestro Adón y va a abrir las escrituras y será el rey de toda la tierra. Porque él ya es el dueño. Pero esos sellos hace falta que se vayan abriendo y se vayan cumpliendo para que se manifieste el gobierno de Mashiach, nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que les está diciendo, llevamos 2 años de hambre y todavía faltan 5 en toda la tierra. Todavía quedan otros 5 años que no se va a poder cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra. Y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Y aquí vemos que el Padre hace las cosas con propósito.
no pasan nada más porque sí. Las circunstancias que estamos pasando son necesarias porque nos dan forma, nos amoldan y nos ayudan a reafirmar la decisión en la que hemos creído, ¿saben? Y eso está muy interesante. ¿Por qué? Miren, porque aquí va diciendo, me convirtió en un padre o como un padre para el faraón, señor de su casa y gobernador de toda la tierra. Y le dicen, vayan rápido, vayan por mi padre y cuéntenle que su hijo José les manda este mensaje. Dios me hizo gobernador de todo Egipto. Ven sin demora donde yo estoy. Vas a vivir en la tierra de Gosén y vas a estar junto a mí. Tus hijos, tus nietos, tus rebaños, todo lo que tengas, todo lo que poseas. Tráete todo. Dice, te voy a cuidar. Wow, qué sorprendente. Y sabes, todo reino tiene un rey. Y hemos escuchado la historia, por ejemplo, con el Pats, que nos habla de los dos mustangos, de la historia de que uno simplemente es llevado por unos cazadores que simplemente querían pues tener más caballos, tener el imperio, ¿no? Con las mejores bestias y todo, y el otro caballo no es llevado, se alcanza a liberar y se queda. Pero pasa el hambre, que justamente aquí hubo una gran hambruna. Pasa el hambre y los que estaban afuera la padecieron. Mas sin embargo, los que estaban en el reino, como ese mustango que fue en el reino, fue bañado, fue cuidado. Y aunque el mustango era salvaje y no quería dejarse, sin embargo, al paso del tiempo vio que lo que recibía de cuidados no eran malos, vio que en realidad eran para su favor, de tal manera que se hizo obediente, se hizo fiel, y bueno, una vez se encontró con el otro mustango que estaban afuera, e inclusive entre ellos platican y hablan y no se reconocían el uno al otro, puesto que ya había pasado mucha hambre. Y aunque uno era fuerte, fiera, valeroso, eran los dos, pero uno, que era el líder, fue el que alcanzó a liberarse. Y ese mustango ya estaba flaco, desnutrido, ojeroso. No se le notaba, ¿por qué? Porque el hambre era mucha. Y sin embargo, el otro mustango, con la alimentación, con los cuidados, se mantuvo fuerte, se mantuvo bien cuidado, bien alimentado. Y hasta tuvo el privilegio de cargar la carroza del rey. Y nos habla de esto, cuando nosotros venimos y adoptamos ese reino, o sea, al rey, también nos estamos adoptando para poder regirnos con esas mismas reglas que tiene ese reino. Y esas reglas, es la Torá. Esas reglas son las palabras que ya están escritas para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y ¿sabes una cosa? Aquí le está diciendo, vas a vivir en la tierra de Gosén. Pero aquí hay un dato interesante. Aquí lo ponen como Gosén. Pero por ejemplo, en la Torá que nos compartió nuestro hermano Cristóbal, nos comentaba que más bien es Gosnán. Y esto está muy interesante porque no le dice cuando va a volver Judá, ya para poder entrar a la tierra de Egipto, manda delante a Judá para ir a tierra de Gosnán. O sea, y dice que inclusive va y para ver a Joseph. Así que él tenía que ir adelante y tenía que para guiarlos a Gosnán y para encontrar a Joseph. Y es muy interesante que esta palabra de Gosnán tiene una Gimel, tiene una Shin, una Nun y una Hei. Y en su valor gemátrico, si lo sumamos, nos da un total de 358. ¿Y eso a qué te suena? A Mashiach. O sea, en otras palabras, Judá tenía ese privilegio y esa responsabilidad de ir delante, porque para guiar a su pueblo, o sea, a su familia, a Israel. Entonces lo mandan delante. Y eso es lo que significa, para encontrarse con Mashiach, con el enviado. Mas sin embargo, a causa de la historia que hemos sabido que se desarrolla que se divide en las casas, eso es lo que ha obstaculizado que sí, Judá se ha mantenido fiel. En algún momento se rebeló y todo, como su otra hermana que nos está hablando el profeta Oseas, que dice que una se dedicó a la fornicación, más la otra se conservó, pero después vio que le iba bien y pues ella también cayó en lo mismo.
Bueno, para el final de cuentas, nuestros hermanos judíos han visto o han tomado bien guardar la palabra, pero no han querido hacer al día de hoy ese líder que nos dice la palabra, ¿verdad? Que tendrá que guiarnos. Entonces, como no ha sido así, bueno, vino el Mashiach y nos está guiando para poder entrar a ese reino prometido. Y ¿saben una cosa? Por ejemplo, aquí te dice, te voy a cuidar. Pero la manera que nos cuida el Padre se va viendo desde hoy. El Padre a todo aquel que toma como su hijo, ¿qué pasa? Lo disciplina. Y yo sé que al momento no causa gozo, alegría, pero es necesario para poder estar formados y cambiar y completar esa teshuvá que el Padre ha venido a instaurar aquí, para que el reino que va a llegar de los cielos también podamos nosotros ser esos acreedores. Y bueno, esa historia termina diciendo, luego abrazó a su hermano Benjamín y lloró. También lloró mientras abrazaba a José, y después, bueno, fue besando Joseph a cada uno de sus hermanos, y después de esto sus hermanos le hablaron. Y sabes, esta historia se va a cumplir, lo que estamos hablando de las profecías que nos narran los profetas, que no es el primero, hay varios. O sea, la porción que habla en la Haftará es una, pero todos los profetas hablaron de Mashiach, de ese regreso. Y lo vamos a ver aquí en Ezequiel 31, 17, por ejemplo, en adelante dice, le dice al profeta que las dos varas en las cuales él tendría que tomarlas y tendrías que unirlas, una de esas varas representa a Judá y otra de esas varas representa a José con Efraín, porque sabemos que la primogenitura también cuando Jacob va a morir bendice a Efraín y a Manasés, que son los hijos de Joseph, y que tuvieron ese reencuentro. O sea, qué bonito que la historia nos está narrando cómo pasaron las situaciones aquí en esta familia, pero también en la familia que el Padre ha instaurado en los cielos, la familia eterna, la celestial. Entonces le dice, luego une los pedazos de madera para que sean uno en tu mano. Y aquí estamos viendo la palabra Ejad, uno. Wow. Diles que el Señor Dios te dice, toma la tribu de José que está en manos de Efraín y las tribus de Israel que están relacionadas con él, y los uniré a la tribu de Judá y los haré uno solo, serán uno en mis manos. Y sabemos, por ejemplo, que Jeroboam fue aquella persona que dividió el reino, y tenía que ser así para que el Padre pudiera hacer la obra y pudiera también darnos la oportunidad de ser esos injertos, de podernos adherirnos a esta fe que comenzó con la emuná de Abraham. Comenzó de esta manera, pero nosotros estamos siendo la revelación, o estamos siendo la muestra de esta promesa, puesto que Abraham no ha visto lo prometido, mas sin embargo vemos que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Los haré uno solo, serán uno en mis manos. Y diles, el Señor Dios dice, reuniré al pueblo de Israel de entre todas las naciones donde están esparcidos, los reuniré de todas partes y los regresaré a su tierra. Como vemos, por ejemplo, que volvía Jacob a este reino. Sin embargo, bueno, aunque Jacob, por ejemplo, tenía este temor de descender a Egipto porque ya sabía que habría esclavitud, pero sin embargo el Padre se le aparece en sueños y le dice, no temas, yo estaré contigo, y es necesario que estas cosas pasen. ¿Para qué? Bueno, para que haya esta multiplicación. O sea, te multiplicaré, las cosas van a pasar porque tienen que pasar así, para que todo se cumpla y en su tiempo y en su momento. No pasa nada más porque sí. Y ¿saben una cosa? Es algo sorprendente que el Padre siempre se ha querido mostrar en medio de su pueblo, ha querido habitar, mas sin embargo eso no ha podido ser posible del todo, porque la dureza del corazón del hombre es la que obstaculiza y la que interviene para que esto no sea de esta manera. Porque dice, reunirá al pueblo de Israel de entre todas las naciones donde están esparcidos, los reuniré de todas partes y los regresaré a su tierra. Haré una nación en su tierra entre los montes de Israel, también tendrán un rey que los gobernará a todos. Ya no serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Y esto nos está hablando del nuevo pacto.
Ya se nos había hablado en Jeremías 31, por ejemplo, que en el versículo 31 nos dice, el Señor te dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos. Puesto, les comento, cuando es la entrega de los mandamientos, ese es el pacto, ese es el matrimonio que se estaba consolidando, el Erusim, y se estaba dando en el monte Sinaí, y en plena luna de miel la adulteraron. ¿Y qué pasó? Pues ellos mismos rompieron el pacto cuando dijeron, sí acepto, Naseh ben Ishma. Ok, lo aceptaron, pero con la fornicación del becerro de oro lo quebraron. Mas sin embargo, ese pacto tuvo que ser renovado, tuvo que ser un nuevo pacto, uno nuevo. ¿Por qué? Porque no podemos poner algo nuevo, o sea, un remiendo nuevo en una ropa vieja, ¿verdad? No podemos hacer un parche nuevo en una ropa vieja. Así, de esa misma manera, el sacerdocio cumplía o fungía como un remiendo mientras las cosas se cumplían. Ese sacerdocio no era para siempre. Hebreos, sobre todo del 4 en adelante, nos narra que el sacerdocio eterno es conforme al orden de Melquisedec o Malquisedec, y ese reino corresponde a Yeshua, que él es el rey y él es el sacerdote. Wow, qué sorprendente con todo esto. Ahora dice el Señor, este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. Pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto que nos está dejando. Por ejemplo, en esta historia vamos viendo que Faraón le dice, se entera de la noticia y le dice a Joseph, manda a traer a tu familia, que traigan lo que puedan, y que lo que no puedan no se preocupen por sus posesiones. Aquí nosotros les vamos a dar posesiones y van a tener un lugar y van a poder habitar, y le daremos lo mejor de la tierra, todos esos privilegios. Inclusive manda a traer por la familia de Joseph, entrando así 70 familias en total. Y este número, bueno, ya nos ha hablado el hermano Uziel acerca del número 70, ¿verdad? No vamos a redundar en ello, pero a final de cuentas el Padre tiene todo muy calculado. Y ahora, cuando Jacob entra a Egipto, dice que en el Génesis 45:26, José está vivo y está gobernando toda la tierra. Van y le dicen, Jacob no supo qué hacer, no lo creyó, no creía lo que le decían. Luego Israel dijo, eso es suficiente, mi hijo Joseph está vivo, iré a verlo antes de morir. Sin embargo, el padre no solamente le dice, no temas, no tengas miedo, ve, yo estaré contigo. Le dice, tu hijo Joseph, tu hijo amado, va a cerrarte los ojos. O sea, tú vas a morir en sus brazos, tú vas a estar con él. Y wow, qué cosas tan hermosas. Ahora, cuando Judá va y se reúne con Joseph, pues es el momento que la novia ya tiene que estar lista, preparada y ataviada para que el marido consolide ese matrimonio. Y es el momento que estamos esperando, así como las vírgenes que esperaban a su marido. 5 se les acaba el aceite, las velas se les apagaron, y otras 5 ya estaban con aceite de más, por así decirlo, no de más, lo necesario. Y ese aceite también puede simbolizar esa fe, la fe que nosotros tenemos, que es necesaria ser transformada día con día, con los problemas, con las dificultades. ¿Para qué? Para que nos vayan afirmando más en la fe y nosotros podamos saber que ese pacto es para nosotros, es para que nosotros que nos hemos añadido a ese pueblo. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solamente salieron ellos, sino que extranjeros se les unieron, y aún así dice una sola ley, un solo pueblo, y ya no eran extranjeros, sino ya tenían la patria de Israel, la nacionalidad de Israel. Y aquí, por ejemplo, en Ezequiel vemos, entonces mi siervo David será su rey, así que tendrán un solo líder. En esta profecía que nos están hablando, esto quiere decir uno como David en ese sentido, pero aquí se está refiriendo claramente a Mashiach.
Vivirán de acuerdo con mis enseñanzas y cumplirán mis leyes y las pondrán en práctica. Haré con ellos un pacto eterno de paz por su bien. Lo haré para que se multipliquen. Pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Moraré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, colocando mi templo entre ellos para siempre. Y eso es muy sorprendente, puesto que recordamos que en la Abdalá se hace esa diferenciación entre Israel y el resto de las naciones, porque Israel es el pueblo elegido de Dios, su pueblo amado. Y eso no cabe duda, pero sorprendente es que hemos tenido la entrada para poder estar allí. Esta porción va concluyendo justamente cuando Joseph compra toda la tierra, bueno, todo lo que había. ¿Por qué? Porque el hambre era mucha, tanto que la gente se agotó su dinero, todo su recurso para poder adquirir alimento. Inclusive después de agotarse el recurso, van con Joseph y les insisten: por favor, véndenos comida, necesitamos alimento, pero ya no tenemos, como bien sabes, dinero, no tenemos recursos. Entonces Joseph les dice: bueno, denme su rebaño, sus ganados, lo que tengan de animales. Estos, bueno, acceden, se los dan. Inclusive al año va nuevamente y ya no tienen nada. Aquí lo podemos leer, por ejemplo, en Génesis 47, en el versículo 18. Cuando se acabó el año, la gente volvió y le dijo: usted sabe, Señor, que se nos acabó el dinero y que le dimos ya todos nuestros animales. Solo que nos quedan nuestros cuerpos y nuestras tierras. Y bueno, es lo que termina negociando. Dice, la única tierra justamente que no le correspondía a Egipto era la de los sacerdotes, puesto que el faraón les daba manutención y ellos con ese dinero adquirían alimento. Ahora bien, bueno, acaba diciendo la porción: pero en tiempo de cosecha, dale al faraón una quinta parte de lo que cosechen. Joseph le da el alimento y se instituyó una ley, la cual consiste en que ellos trabajarían y serían esclavos también, y le darían una quinta parte de su cosecha a faraón, y eso quedó como un convenio fijo, ¿verdad? Ahora, ¿saben? Es muy interesante. Joseph, como maestro de la Teshuvá, siempre provocó e instó a tiempo a sus hermanos para que sus hermanos estuvieran de acuerdo y convinieran en cambiar esa forma y esa manera de pensar. Y nosotros también es necesario que seamos transformados y seamos cambiados a través y solo con la palabra. Recordemos que en la palabra nos narra y nos dice que de Jerusalén saldrá la Torá. Y esa Torá es para que nos rijan sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, la misma ordenanza del Padre. Pero es muy curioso que si no consideramos el estar poniéndonos a esa altura de la Torá, como nos dice por ejemplo en el libro de Gálatas, que habla de esa maldición de la ley, lo hemos escuchado de esa manera, pero se está refiriendo a los que no están a la expectativa de la Torá, están bajo la ley, en ese sentido, porque hemos entendido que la ley es la bendición, porque por ejemplo Salmo 1 nos habla de una prosperidad, o sea, que va a dar la hoja a su tiempo, un fruto, será un follaje verde, grande, frondoso, y todo esto es a causa de estar cerca de donde está el agua viva. El agua viva es esa palabra siempre y nos representa la abundancia, la provisión, pero para poder llegar a ese estado necesitamos ser probados, ser pasados por fuego. Y el pueblo de Israel no se hizo simplemente solo, sino que el Padre que lo formó y nos está reafirmando todos los días es el que nos da la entrada. Es importante que empecemos a atesorar en nuestro corazón este reino. Este reino se ha acercado a nosotros para que desde hoy estemos listos. Inclusive cuando se hace esa famosa oración del Padre Nuestro, dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y esa voluntad, ¿cuál es? La misma palabra. El reino, ¿cuál es? Pues el que estaba predicando Yohanan, el que estaba predicando Pedro, Juan. El mismo Yeshua nos dio esa noticia, esa buena noticia de que nosotros no estamos solos, no estamos desamparados, y puede haber diferentes pruebas, aflicciones y dolores, pero sin embargo nosotros ya estamos en manos de ese Rey. Cuando
Joseph vio a sus hermanos, lloró, cuando estuvo con su padre lloró, y así también su palabra nos dice en Apocalipsis que Él enjugará, el Padre enjugará toda lágrima, todo lloro, y Él será nuestra alegría. Y nosotros desde ahora podemos ser parte de ese reino y estar instaurados en ese reino, una oportunidad que podemos tener. Así que yo te invito, hermano, a que empecemos a valorar si estamos a la altura de la ley, a la altura de la Torá, para poder ser parte de ese reino. Porque recordemos que el pecado lo hemos sabido que es infracción de la ley, ¿verdad? Bueno, lo hemos conocido todavía más popularmente es errar al blanco, se conoce así, pero en realidad es infracción de la ley, en otras palabras, transgresión a la ley. Cuando nosotros nos desviamos y perdemos el rumbo, estamos perdiendo de vista el objetivo, porque la ley, la Torá, ese es el objetivo, y con ello nosotros nos vamos a acercar al Padre, y su Espíritu fue enviado justamente para eso, para darnos esa guianza y llevarnos a todo conocimiento y toda verdad. Recordemos que la falta de conocimiento ha ocasionado confusión, perdición, y así pereció el pueblo de Dios por falta de conocimiento. Han venido todos los males, desconocer cuál es la ley de Dios. Ok, yo tengo no sé, me pido que un juego o algo, necesito leer las instrucciones para ver cómo lo puedo configurar y usar, y así pasa. Pues justamente la ley también se traduce como instrucciones, y esas instrucciones es para poder vivir de manera sana y satisfactoria. Así que, hermano, hermana, hoy te invito a que reflexionemos y consideremos que el Padre nos está llevando a un punto en el cual quiere que nosotros hagamos ese cambio completo. Quiere que nosotros dejemos esa vieja vida atrás y tengamos una nueva vida. Pues sí, si nosotros nos vamos empezando a transformar, también va a haber nuevas vestiduras. Y que esto ya está profetizado. Esto ya se ha dicho en varias porciones. Esto ya se ha dicho en muchos profetas. Todos estos profetas nos llevan a la esperanza de que el Padre, cada que tiene un juicio, también tiene un tiempo de misericordia para que nosotros podamos acercarnos a Él, y Él, como Padre amoroso, esperarnos, porque tenemos una casa. Nosotros no pertenecemos a este lugar, nuestra casa está en los cielos, y esa Jerusalén que Moshe vio y que de ahí sacó pues no nada más las instrucciones, sino que la forma de cómo sacar la menorá, cómo hacer el Mishkan, cómo hacer todo esto, pues eso mismo nosotros también lo vamos a ver en aquel día, cuando descienda la nueva Jerusalén. Porque sí, en un tiempo donde hay violencia, donde hay dolor, uno podría preguntar, ¿dónde está Dios? Pero si su reino ya se ha instaurado en nuestro corazón, la visión va a ser muy diferente, porque vamos a hacer luz en medio de tinieblas. Y bueno, hermanos, espero que esto te haya sido de bendición. Recuerda darle like, compartir. No olvides activar la campanita para cualquier tipo de video que te podamos compartir, y crecer juntos en el conocimiento y sin duda ir a Él. Vamos a Él. Hasta la próxima.